tenemos mensaje, listo. Sí les mandé el enlace, ¿verdad? En la plataforma. Sí, ok, gracias. Ok, listo. Siendo las 4:21 de la tarde, damos inicio a la sesión de hermenéutica del Instituto, no, perdón, de la Facultad de Estudios Superiores de Catlán. Buenas tardes. Ok, vamos a empezar, chicos. Las últimas clases hemos estado revisando este libro de 2 ensayos sobre hermenéutica de Dilthey. El día de hoy vamos a continuar con él. La última vez estuvimos revisando bastante material de Schleiermacher. Hoy vamos a profundizar en la visión que tenía Dilthey sobre Schleiermacher. Para eso vamos a leer directamente a Dilthey unos pequeños fragmentos. Sé que ustedes no toman apuntes, o si los toman, discúlpenme que les diga que no tomen apuntes, pero vamos a ver cuáles son los 5 puntos que más destaca este Dilthey de Schleiermacher para la comprensión o para el análisis de los textos. Son 5 puntos los cuales los va a retomar a través de todo su método y toda su construcción. Y de hecho, si ustedes los toman, van a poder hacer muy buenas cosas o cosas muy interesantes. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Les voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. Les recomiendo, por favor, que si tienen su texto de Dilthey en digital o en físico, por favor, ténganlo a la mano. Lo vamos a ocupar. Si tienen su texto de Dilthey a la mano, por favor, ténganlo a la mano, lo vamos a ocupar. Si no lo tienen, no se preocupen. Lo voy a compartir en la pantalla para que todos lo podamos ver. Muy bien. Estamos en la página 69 del libro, que es alrededor de la página 33 o 32 del PDF. En específico, la página del PDF que vamos a trabajar es la... Ok, me parece que es la página número... No me parece qué página es, pero aquí está, es por la 30 y tantos. Vamos a estar en la 69. Pregunta, ¿ya se ve el PDF en la 35? Pregunta, ¿ya se ve el PDF o todavía no? Sí, ya se ve. Perfecto, vamos a ver los elementos que va a destacar Dilthey del método de Schleiermacher. Y vamos a irlos desglosando poco a poco a poco. El primero de ellos es este. Dice, destacaré de la hermenéutica de Schleiermacher aquellas proposiciones de las que a mi parecer depende el desarrollo posterior de toda interpretación, de obra escrita o no escrita, perdón, de obras escritas no es más que la formación técnica del proceso de comprender, el cual se extiende a la totalidad del... Ok, ese es el primer punto. ¿Quién me puede ayudar a leer este texto desde Destacaré? Por favor, desde Yo, Destacaré. Adelante. ok. Haré de la hermenéutica de Schleiermacher aquellas proposiciones de las que a mi parecer depende el desarrollo posterior. Toda interpretación de obras escritas no es más que la formación técnica del proceso de comprender, el cual se extiende a la totalidad de la vida, y se refiere a todo género de discurso y de escrito. El análisis del comprender es, pues, el fundamento para el establecimiento de las reglas de la interpretación, la cual, sin embargo, puede ser llevada a cabo en combinación con el análisis de la producción de obras escritas. Hasta que no se analizó la relación de comprender y producción, puede fundarse la combinación de las reglas que determinan los recursos y los límites de la interpretación. Hasta allí, muy bien. ¿Quién puede tratar de explicarnos un poquito de qué trata lo que acaba de leer Carrillo, por favor? Mientras voy aceptando a sus compañeros. ¿Cuál sería el primer punto que resalta Schleiermacher, perdón, Dilthey de Schleiermacher, para la comprensión? Ok, ok. Estamos aceptando más de sus compañeros. Y bien. Vamos a retomar un poco el texto. Miren, aquí dice, destacaré de la hermenéutica de Schleiermacher aquellas proposiciones de las que a mi parecer depende del desarrollo posterior. Okay. Empezamos con la número 1. Toda interpretación de obra escrita no es más que la formación técnica del proceso de comprender, el cual se extiende a la totalidad de la vida. ¿Quién de ustedes me puede recordar o puede hacer memoria qué era comprender? ¿Cuál era el acto de comprender o cómo se lleva a cabo la comprensión?
¿Qué diferencia existe, en otras palabras, entre comprender y entender? Mm, para, bueno, comprender era el proceso de interiorización con una interioridad exteriorizada, ¿no? Bien, bien, bien. Bien, ok, ok. ¿Cómo lo puedes decir eso con otras palabras? Pero tú muy bien. Pues es este proceso de asir los signos fijos de alguien, ¿no? Aprender con H, ¿no? En la Perfecto, conciencia. perfecto. Muy, muy bien, Nelson. Miren, les voy a compartir, algunos les compartí sin querer el Jamboard, ustedes lo pueden utilizar. Jamboard es como un pizarrón electrónico. Si llevan lógica, lo más probable es que lo estén utilizando en lógica. Se los comparto por el chat para que lo puedan utilizar. ¿Ok? En el chat les mando el Jamboard. Ahí va. Si no, ahorita les proyecto la pantalla, pero ese es el Jamboard que vamos a utilizar. Ahora, me avisan, porfa, cuando se vea el pizarroncito en la pantalla. Está a punto de verse. Ya se Perfecto, ve. muy bien. Ya se ve. Muchísimas gracias. Vamos a imaginar que tenemos a una persona aquí, que son ustedes. Sé que mis cualidades artísticas son en extremo buenas, no es una foto, ¿ok? Entonces, ustedes un día van caminando por la calle, o por la Fiesta Catlán, o donde a ustedes se les ocurra, y se encuentran con otro sujeto. Y el sujeto está así. Ok, supongo que algunos de ustedes dirán que el sujeto está enojado, o está molesto, o tiene coraje. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo pueden darse cuenta o cómo pueden visualizar que el sujeto está enojado, tiene coraje o tiene alguna de estas cosas? Por sus expresiones. Por su expresión. Perfecto. Ahora, esto viene lo interesante. Lo que estamos viendo perceptualmente, es decir, por medio del entendimiento o por medio de la percepción del exterior, lo que podemos ver es sus cejas que están así. Ahora, ¿qué relación existe entre que un sujeto tenga las cejas en esta forma? ¿Qué relación existe entre que un sujeto tenga las cejas en esta forma y decir que el sujeto está enojado? Vamos, porque yo puedo ver las cejas, obviamente, pero no puedo ver el hecho de que esté enojado. Entonces, ¿cómo yo sé que por medio de las cejas está enojado? Díganme, ¿cómo es que viendo este señor, yo deduzco un estado de ánimo o un estado anímico de la persona? Pues eso se da por convención, ¿no? Explícame. O sea, nosotros asociamos que un ceño fruncido está asociado con una emoción negativa, Perfecto. Muy bien. Sí, 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 sí. Ok, ¿no? muy bien. Sí, está perfecto. Entonces, por convención o arbitraria convencionalmente podemos decir que el ceño fruncido representa que una persona está enojada. Pero para que yo pueda entender que esto es que una persona está enojada, tienen que ocurrir dos cosas al mismo tiempo. La primera es que culturalmente hablando, como ustedes bien lo señalan, ciertos signos solamente se pueden explicar por medio de la cultura que los forma. Entonces, que culturalmente yo sepa que esto es estar enojado. Y la número dos, que yo sepa lo que es estar enojado, que yo sepa que alguna vez he tenido este ceño fruncido. Si yo he tenido el ceño fruncido y he estado molesto, en el momento que capto que la otra persona tiene el ceño fruncido, entiendo cómo es que se está sintiendo. Y como yo siento que se está sintiendo, que es más o menos lo que nos decía Nelson, yo puedo decir y adelantar y decir, ah, está enojado. Para una muestra más significativa de lo que les estoy diciendo, quizás algunos de ustedes son, bueno, conocen a alguien que sea psicólogo o alguien que tenga conocimientos más de análisis de la personalidad o inclusive tienen un talento natural para hacerlo. Y cuando ustedes ven a una persona que tiene el ceño fruncido, no dicen, ah, está enojado, dicen, ah, lo que pasa es que está frustrado y como está frustrado no sabe qué hacer y va a expresar sus emociones por medio de coraje o de enojo. Entonces, la comprensión implica que lo que estoy sintiendo yo o lo que yo estoy sintiendo lo puedo traspolar al exterior, perdón, al exterior y a través del exterior
lo puedo entender o lo puedo comprender. En otras palabras, voy a dejar de compartir tantito. En otras palabras, el proceso de comprensión siempre, siempre, siempre implica al sujeto que comparte. Es decir, para que yo comprenda algo, tengo que entender que dentro de esa comprensión yo ya estoy inmerso. Y como yo estoy inmerso y estoy comprendiendo, cualquier cosa que pueda haber en el mundo va a implicar una noción de totalidad o universalidad. Si quieren ponerle un nombre al primer punto, sería algo así como universalidad de la comprensión. Es decir, cada evento que yo voy teniendo en la vida para comprender un texto o para comprender una realidad, ya implica todo lo que he vivido y todo lo que me ha suscitado en la historia. Más fácil. Ustedes han, ya, va a sonar muy feo. ¿Han visto la película The Room, El Cuarto? Del niñito encerrado con su mamá. Es que hay dos. Hay una de un niñito encerrado. Perfecto. Miren, Brenda sí la vio, ahí luego se las platico. Ustedes la buscan. Ah, miren, también la vio Luz. Cuando el niñito está dentro del cuarto por primera vez, imagínense que es como el castillo de la pureza de película mexicana. Cuando el niñito está en el cuarto por primera vez y narra la historia, dice, este es el universo y es inmenso. Está en la esquina, está el vaso de agua, están los trastes, están los juguetes, está la cobija, y narra toda una historia de cómo es el mundo. Después de la película, el niño sale, ve cómo es la realidad, se enfrenta al mundo, y un buen día le dice a su mamá, oye, me gustaría regresar al cuarto, porque era un lugar gigantesco, era un lugar enorme, y lo lleva al cuarto nuevamente, y cuando lo lleva al cuarto nuevamente, esa apertura enorme que ve del universo ya no está. Ahora el cuarto es un lugar muy pequeño, y cuando el niño lo ve, dice, ay, y si mejor nos vamos de aquí, mamá, ya no me gusta estar aquí. Ok, y pide irse. ¿Por qué? Porque el acto de ver el cuarto implica la comprensión universal de lo que estás sintiendo y de lo que estás viviendo en ese instante. Otro ejemplo. Ustedes quizás recuerdan el proceso de la conquista o el proceso de colonización de Castilla hacia América. Hay una película, y también es una parte de la historia real, que es la Junta de Valladolid. ¿Ustedes conocen la Junta de Valladolid o han escuchado hablar de la Junta de Valladolid? Si no, no se preocupen, pero lo debieron haber en la prepa, estoy seguro. Se les ha de haber olvidado. ¿Qué pasó, José? Sí, Okay. ¿Qué es la Junta de Valladolid, Josué? si no me estoy confundiendo, fue donde se llevó a cabo la disputa sobre los naturales, le denominaron, creo. Sí, perfecto, perfecto, sí. Entre Gines de Sí, Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. sí. Perfecto. Una de las cosas que llevan. Dinos, Carrillo, dinos, te escucho, te escucho. No, nada más para la referencia. Se supone que, curioso que, aunque se supone que es una parte importante para el desarrollo de México como nación, el estudioso más, digamos, importante acerca de tanto de Bartolomé de las Casas como todo lo que corresponde, no es nacional, es me parece que estadounidense, se llama, creo que es Henry Lewis, Oh, y muy bien. bueno, sí, nada más como la referencia. Si alguno de ustedes se interesara en leer eso, pues es checar la breve historia de la destrucción de las Indias para conocer la postura de Bartolomé de las Casas y para conocer la postura de Ginés de Sepúlveda, que se supone que es el que pintan como malo, es leer el Demócrates segundo, que se llama Demócrates o sobre la guerra justa a los naturales. Muy, Y muy pues bien. sobre los dos leer los artículos y los textos que tiene Lewis Hanke se llama, Lewis Hanke, pues sobre estos textos. Pues si quisieran profundizar un poquito en eso. Ok, ok, muy bien, Carrillo. De hecho, una pequeña nota, esta es una nota cultural, a mí me la dijeron en la carrera alguna vez y a ustedes quizás les pueda servir. Hay un dicho que dice que lo erudito no hace al filósofo, pero no le estorba, chicos. Entonces, no hagan como pretexto decir, no, porque te sepas 1000 libros eres filósofo. Pues no, pero no te estorba, o sea, si pueden leer lo más que puedan, va a ser muchísimo mejor. Muy bien, Carrillo, me agrada. Recordando esto, entre Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, una de las pruebas que dan de la bestialidad y de la falta de alma que tiene el hombre prehispánico, el náhuatl, es una estatua de Quetzalcóatl. Y la muestran, y cuando muestran la estatua de Quetzalcóatl,
todos los miembros de la iglesia quedan muy sorprendidos y muy asqueados, y dicen, no, ¿cómo pueden hacer estos monstruos? ¿Por qué? Si ustedes revisan la Suma Teológica, que es la obra de Santo Tomás de Aquino, bueno, una de las obras de Santo Tomás de Aquino, hay una parte en la cual habla acerca de qué es la belleza o qué es lo estéticamente agradable. Perdón, Edson, este es un prejuicio muy fuerte que tengo contra ti, pero según tú eres un experto en medieval. ¿Sabes algo sobre eso? No lo había escuchado eso que comenta. No te preocupes. Miren, lo que es estéticamente agradable para Santo Tomás lo va a retomar de Aristóteles, y es lo que es armonioso, proporcionado y bello. Armonioso, proporcionado y bello. Ese era el concepto de belleza que manejaba Gines de Sepúlveda, y toda la Edad Media la tenemos. Era proporcionado, que tuviera una unidad y fuera bello, y tuviera coherencia. Cuando de repente les llega a su margen de comprensión una obra como una estatua de Quetzalcóatl, que no es antropomórficamente correcta, que no tiene las proporciones y que exalta algo diferente a los valores occidentales de esa época, automáticamente lo va a ver como algo horrible y algo monstruoso. Nosotros ya no lo vemos así, pero desde el marco de comprensión universal que tenían en esa época, se convierte en eso. Es decir, todo acto de comprensión que ustedes vayan a realizar va a implicar toda la vivencia que ustedes han tenido y toda comprensión que tienen del exterior. Bueno, después de eso, vamos a ir a otra página. Se las voy compartiendo. Denme un segundo. Por cierto, ¿ya se van a hacer ceremonia de graduación ustedes o algo así? ¿O no? Creo que no. No sé. No, muy bien. Es que Una, yo pre- nunca hice, yo no tuve esa una cosa. pregunta. Yo no tuve eso, pero quizás ustedes, como son más jóvenes, sí lo vayan a tener. Pero, pues si no, pues vayan pensando que puede ser virtual, porque puede ser que ya no se vayan a ver hasta que acabe la pandemia. Ok. ¿En qué página estábamos? Perdón, me perdí. Íbamos en la página número 69. Perfecto. Denme un segundito y les digo ahora a qué página nos vamos a ir. Bien, vamos ahora a la página número 71. Nos adelantamos tantito. Y este es uno de los puntos un poquito más cuestionados, un poquito más fuertes de Dilthey para la comprensión. Ya se está compartiendo mi página, ¿verdad? ¿O no se está compartiendo? Sí, sí se ve. Sí, se está compartiendo. Perfecto. Vamos a ver donde dice la posibilidad de una interpretación. ¿Quién nos puede ayudar a leer desde allí? Si quiere yo. Adelante. La posibilidad de una interpretación universalmente válida puede derivar de la naturaleza del comprender. En la individualidad del intérprete y la de su autor no se enfrentan como dos hechos incensurables. Ambas se han formado sobre la base de la naturaleza humana universal, y por medio de ello se hace posible la comunidad de los hombres entre sí para el habla y la comprensión. En este punto Muy pueden bien. aclararse más. Este, muchas gracias, te lo agradezco, eres muy amable. Ok, hasta aquí. ¿Quién me puede decir qué punto importante hay aquí? ¿Qué es lo que garantiza la universalidad de la comprensión según la interpretación de Dilthey? Pues el hecho de que los dos comparten una comunidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, gracias, Abril. El hecho de que los dos comparten una comunidad. Incluso él va un pasito más allá, y habla sobre la naturaleza humana o la natura humana. Es decir, yo sé que puedo entender cómo pensaba Hitler, porque Hitler y yo éramos seres humanos. Entonces, entre lo que dijo Hitler y lo que dijo yo, aunque estemos alejados, hay un punto de unión que es nuestro limitante biológico, o limitante biológico, social, cultural, psicológico, que es ser humano. Si no tuviéramos un punto en común y estuviéramos totalmente escindidos unos de otros, ahí sí quizás no podríamos tener una comprensión o un entendimiento. Pero lo que tenemos de fondo de común es que tenemos la misma cualidad humana intrínseca a nosotros que nos permite comunicarnos. Por ejemplo,
Hay un cuento creo que ya se los había mencionado, pero hay un cuento que se llama El color que cayó del cielo de Lovecraft. O bueno, en general todo Lovecraft. ¿Lo han leído o conocen a Lovecraft? Arturo lo conoce, muy bien. Lovecraft es un escritor muy, muy bueno y también era mega racista. Si les gustan esos temas, era mega racista y xenófobo a más no poder. Pero él va a desarrollar algo que se llama el terror cósmico. ¿El terror cósmico qué es? El terror cósmico es la incertidumbre y el miedo que le causa al ser humano no encontrar un orden racional en el universo. Cuando rompes la lógica del sentido común humano de 1 más 1 es igual a 2 y te puede salir algo diferente, no sé, algo con tentáculos porque es Lovecraft, cuando pasa algo así, te das cuenta o te percatas que tu mundo es muy pequeño y que en realidad quizás pueden pasar más cosas y te aterra. En particular, les estaba comentando de un cuento que se llama El color que cayó del cielo. Imagínense ustedes que de repente del espacio, como a Ben 10 que le llegó algo muy especial, pero a él no le llegó algo muy especial. Aquí del espacio cayó un meteorito de un color, o era como lo podían definir todos, lo podían definir como un color, aunque no sabían cómo definirlo con otras palabras. Cayó el objeto y no se podía explicar, vamos, nuestro índice cromático no podía explicar qué era ese objeto. Y mientras más tiempo estaba el objeto ahí, más irradiaba esa luz. Y las personas que lo volteaban a ver terminaban vueltas locas. ¿Por qué se volvían locas? Se volvían locas porque no podían comprender por medio de su naturaleza humana o parcial qué es lo que estaba pasando ahí. Otro ejemplo, una iluminación o una revelación de la divinidad también podría ser parte de la no comprensión porque rebasa tu índice de capacidad humana. Entonces, lo que va a permitir que el ser humano logre entender a otro ser humano u otra creación del ser humano es que compartimos una comprensión. Esta comprensión es la garantía de que nos vamos a poder entender unos a otros. Es decir, tenemos las mismas categorías, el único que vamos a variar es en grados. Y eso también aplica un poco con el arte. Eso lo va a decir este Kant. Todos tenemos la capacidad subjetiva del gusto, pero lo vamos a tener de diferentes grados o diferentemente desarrollo, o perdón, o con un diferente índice de desarrollo. Ahora bien, ¿qué problema habría o qué cosas se le puede tratar de criticar o se le puede tratar de atacar a Dilthey cuando hace esta interpretación del ser humano con una sola naturaleza? O no hay ningún problema y podemos seguir pasando. Por mí está bien. Carrillo. Solamente iba a pedir si repetir la pregunta para pensarla Ah, mejor. claro, claro, claro. La pregunta es esta. Dilthey considera o señala que en el acto del comprender es donde se da el conocimiento. ¿Ok? Muchas gracias, Carrillo. Es donde se da el conocimiento de todo. Y eso es fundamentado por una naturaleza. El punto es, si se supone que Dilthey o la hermenéutica en general después, es más, Gadamer, después quiere separar la hermenéutica de una posición cientificista, ¿cuál es el problema cientificista que hay de decir que todo viene de una naturaleza única? Pues creo pensar yo que ya no se parte de la misma condición humana, sino ya se está partiendo de ciertos criterios que la ciencia da, ¿no? Ya no es a partir de la misma condición que tenemos, ¿no? Exactamente, No sé. exactamente, Nelson. Una de las críticas que se le va a hacer a Dilthey, posteriormente en toda la tradición hermenéutica, va a ser esto, que al decir que tenemos una naturaleza humana y que esta naturaleza humana parte hasta cierto grado en un índice biológico, podemos hablar de que no podemos, de que hay una forma objetiva de ver el mundo, o sea, hay un cierre del conocimiento y de la comprensión. Ese es el ataque que se le va a hacer. Los positivistas estarían medio contentos, ¿no? Dirían, bueno, no está tan mal, pero va. Entonces llevamos dos. Llevamos la capacidad de universalidad y tenemos la capacidad de la comprensión. Ahora vamos a la tercera. Les comparto pantalla otra vez. Muy bien.
Excelente. La tercera parte es un poquito más larga, pero quizás se va a entender mejor. Bien, aquí desde donde, si se considera, aquí está, miren, perdón. Si se considera ahora la vertiente lógica, ¿quién nos puede ayudar con esta parte? Yo sí que gusta. Por favor. Si se Gracias. considera ahora la vertiente lógica en este proceso, se reconoce en él a partir de unos signos sueltos determinados, solo relativamente, una conexión en la que cooperan constantemente los saberes gramáticos, lógicos e históricos existentes. Expresando en nuestra terminología lógica, esta vertiente lógica del comprender consiste, pues, en el operar conjunto de la inducción, la aplicación de verdades universales al caso particular y procedimientos comparativos. La tarea siguiente consistiría en establecer las formas particulares que adoptan aquí las operaciones lógicas indicadas y sus combinaciones. Muy bien, hasta allí. ¿Quién me puede tratar de explicar qué dice en este punto? Véanlo bien. ¿Qué trata de señalar o de sugerir Dilthey que hay que realizar en el proceso de la interpretación y de la comprensión? Pues básicamente sería cuestión de aplicar unas leyes universales a los casos particulares, ¿no? Por eso Ok. dice ahí de una inducción. Ok, Arturo, muy bien, muy bien, muy bien. ¿A qué ramas o qué pensamientos se está mezclando ahí o está diciendo que se tienen que unir? Ya lo dejé de comprender, ya lo dejé de compartir, perdón. Se los leo otra vez. Miren, se hace valer aquí la dificultad central de toda la técnica interpretativa. Partiendo de las palabras singulares y sus combinaciones, debe comprender. Ay, no sé, perdón. Ok, si se considera ahora la vertiente lógica de este proceso, se reconoce en él, a partir de unos signos sueltos determinados, solo relativamente una conexión en la que cooperan constantemente los saberes gramáticos, lógicos e históricos existentes. Muy bien. ¿Qué saberes o qué puntos están mezclando? Literalmente, ni siquiera. Los gramáticos, lógicos e históricos, ¿no? Perfecto. Sí, los gramáticos, los lógicos y los históricos. Si ustedes recuerdan la construcción que hemos hecho a lo largo del periodo del semestre de la hermenéutica, Dilthey dice que parte desde una visión gramática, luego una visión histórica y después una visión lógica, que ya es la que trata de ser científica. Entonces, lo que él va a decir es que la hermenéutica o el proceso hermenéutico no basta o no se debe complacer con una sola de estas visiones, sino que tiene que combinar tanto los saberes de la lógica como los saberes de la historia, como los saberes de la gramática y la comprensión al momento de hacer un análisis hermenéutico. O en otras palabras, para hacer un estudio hermenéutico tienes que apoyarte en todas las disciplinas que puedas. Si vas a leer, no sé, si vas a leer una novela, digamos, Crimen y Castigo, la puedes leer desde los argumentos lógicos y decir, pasó esto, por esto, por esto y por esto. Puedes apoyarte en la biografía del autor, puedes apoyarte en el contexto en el cual fue escrita, puedes apoyarte también en la estructura gramatical, las figuras retóricas que utilizan y demás. Y entre todas ellas, armar tu comprensión. No te tienes que limitar a una sola. Dinos, Nelson, te escucho. Ah, ya. Tenía una duda justa como dices eso, porque parece que, bueno, que toma también de Schleiermacher, ¿no? Esas cosas, bueno, cuando dice que Schleiermacher, cuando vamos a reconstruir, se toman elementos. Entonces, bueno, Dilthey, bueno, bueno, mi pregunta es, ¿qué es más importante al momento, por ejemplo, de comprender, porque no me quedó muy claro? O sea, el signo fijo per se, o, o partiendo de estos elementos con el signo fijo, o tiene más valor los elementos que el mismo signo fijo. No sé si me di a Sí, entender. te comprendo, te comprendo. Miren, sobre este punto, primero, lo que está diciendo Dilthey lo está retomando directamente de Schleiermacher, lo está interpretando. Ahora, para esos autores va a ser más fuerte o más importante, ahorita lo vamos a revisar, el acto de comprensión o los elementos que van a entender el texto.
que el texto mismo. El texto mismo nos va a ayudar, pero para poderlo comprender van a ser los elementos externos. Es decir, si yo leo en un texto, Edipo mató a su, Edipo mató a su padre y se casó con su madre, que es un elemento externo, está muy bien. Pero el análisis que se va a hacer o la convención que se va a hacer ahí a través de la contextualidad y ver en eso una raíz de un problema psíquico es un poquito más importante o un poquito más abarcante. Pero en realidad, lo que va a decir Dilthey es que el punto principal de ahí va a ser la figura del intérprete o la figura del experto o de la persona que ha logrado comprender la historia. ¿Cómo lo va a hacer? Esa persona, él dice que tiene como una cualidad especial innata, muy tramposamente, como ya nos había dicho Carrillo, tiene una cualidad innata que le permite entender el mundo. Pero en realidad lo que va a decir Dilthey es, no es tan innata. Si tú te pones a practicar y tratas de experimentar como él lo hacía, lo vas a aprender. Y se lo voy a poner con una forma muy sencilla. Piensen en el profesor que en el cual ustedes han aprendido a analizar un texto mejor. Piensen en el que sea. Ya sea su maestro Pepito del kinder o ya sea su profesor Jorge Negrete de la facultad. En el contacto que ustedes tuvieron con ese profesor, en el contacto que ustedes tuvieron con ese profesor, ustedes aprendieron a comprender o analizar el texto desde la figura interpretativa que tenía el propio pensador o el propio filósofo. Vamos, si ustedes toman clase con Ernesto de Icaza, van a seguir una línea de pensamiento de Icaza que les permite comprender de cierta forma, o algo así. Pero aquí sí voy a necesitar un poco de otra visión. ¿Tú qué opinas sobre la pregunta de Nelson Carrillo? Era respecto al signo, ¿no? Sí. Ah, Si gustas, dame un segundo. Nelson, ¿puedes volver a replantear tu pregunta, por favor? sí, por favor. Bueno, mi pregunta era cuál, al momento de hacer este ejercicio hermenéutico, ¿qué era de mayor relevancia? Si tomar, por ejemplo, los elementos, que en este caso sería lo que hicieron por ejemplo, lo lógico, lo que se ve, o, ¿cómo se llama? O lo gramático, o los signos fijos, ¿no? Que él le da mucha relevancia a Dilthey. ¿Qué es más importante? Y, por ejemplo, eso, los signos fijos, o los elementos con los que se parte para interpretar, o tienen relación mutua, son correlacionados al mismo tiempo, sí, tienen la misma importancia correlacionada al momento de hacerlo, o depende también de lo que se esté interpretando. Esa era mi pregunta. Sí. Bueno, creo que podríamos decir que si tomaste como la importancia en lo del signo, a mí me parece interesante, ¿no? Porque es lo que a lo mejor no habíamos explicitado mucho, aunque Dilthey lo estuviera diciendo a cada rato. Pero yo aquí tengo en mis notas que si pensamos en la importancia del signo o de esta cosa externa del signo, sea que se interpreta o como carro, como medio de la interpretación, está desde las manifestaciones implícitas. Ahorita te digo mi opinión porque pues, tampoco es como que tengo una respuesta a este componente. Pero en algunas notas que tengo aquí, si nos vamos, por ejemplo, al Perermeneas de este Aristóteles, no podemos decir propiamente que es un texto o una obra de hermenéutica, aunque hermenéutica, hermeneia está en el nombre, pero pues trata acerca de la interpretación de la enunciación. Sabemos que las obras de Aristóteles se pueden dividir en tres, ¿no? Las obras retóricas, las lógicas y los tópicos, pero bueno. Si pones el énfasis en esto del signo, me parece que se pueden sacar muchas. Y yo diría que es más bien lo tercero que dijiste. Si no te malinterpreté, más o menos dijiste algo como podemos pensar que el signo es lo más importante, pero a final de cuentas es como una correlación, es como mutuo, porque a final de cuentas la manera en la que yo veo el signo e incluso el gafete que yo le pudiera poner al signo ya está cargada de mi precomprensión. Entonces de inicio no puedo tener como un signo puro. De hecho, ese es el propósito de muchos proyectos de hermenéutica, digamos, positivista, a lo mejor como la de este Dilthey, pretende una objetividad de la interpretación, pero conforme avanzando nos damos cuenta que
este signo, digamos, las manifestaciones externas y todo esto, sí son importantes, pero no las podemos tomar como si fueran datos puros, ¿no? Como dato bruto. Recordemos aquí que tal vez este tilde por la influencia que tiene, o sea, en el tiempo, porque vigente este positivismo de Comte, e incluso podemos pensar que el paradigma de conocimiento de este tilde que tiene, digamos, como, o sea, ranking como top, de para allá voy a apuntar a que sea mi ciencia hermenéutica, mi ciencia del espíritu, siempre van a ser las ciencias positivas. Entonces, supongamos, Dilthey sí va a ser, es importante la manifestación externa porque es hacia allá donde voy, ¿no? Es el material con el que voy a trabajar. Las determinaciones, digamos, históricas y todo esto, pues sí, ¿no? Son arte, pero digamos, puedo franquearlo, puedo em, elaborar una especie de dispositivo filosófico que me lleve a la objetividad de lo que significa el signo. No en sí, pero sí de manera más objetiva, teniendo los recatos que esta expresión de objetivo merece. Pero después de Dilthey, yo pensaría, es esto tercero que dijiste, si no te malinterpreto, que es lo importante del signo, por supuesto, pero en el signo es como si intentáramos agarrar una pelota ¿cómo lo explico? Un balín muy pulido. Ujú. Yo quiero conocer la imagen del balín pulido, pero está tan pulido que al momento de acercarme lo único que veo es a mí mismo. No sé si funciona esta imagen, ¿no? Yo voy hacia la cosa, digamos, hacia la manifestación externa, y esto es muy importante, ¿no? ¿Manifestación externa de qué? Porque pensando en Heidegger, pues desde ahí empezamos mal, ¿no? No hay tanto como manifestación externa porque nos comprometemos con algo interno, ¿no? Y pues comprometerse con eso es todo un rollo. Pero tú vas a la cosa y en el análisis de la cosa, en la pretensión de sacar lo que es la cosa, lo único que haces es darte cuenta de tu precomprensión, ¿no? O sea, de los prejuicios, si lo hablamos de manera gadameriana, de la facticidad, hablamos de manera heideggeriana, o sea, todo esto que desde el cual nos estamos situando para cuando vamos hacia la interpretación de la cosa. Entonces, creo que sería esto tercero. Es como una relación mutua en la cual no se puede desligar una de la otra. Esto del signo en hermenéutica, aunque suene mucho pues a la onda continental, conocida la muchas veces impertinente de las distinciones entre estos modos de hacer filosofía, aunque suene muy conti, podemos pensar en algunos autores de la tradición analítica que lo tratan un poquito de manera más rígida. Necesidad de mencionar a este Peirce, ¿no? Porque mencionar a Peirce pues, es pues, un poquito baladí. Tenemos, por ejemplo, a Charles Morris. Tiene un texto, se llama Science, Language and Behavior, es de 1946, y otro se denomina Signification and Significance. Es A Study of the Relations of Science and Values, de 1939, si quieres dar una checada, en relación con el signo y la interpretación y su importancia. Ok, muchas gracias, Cabello. Mira, Bueno, José, yo, ok, ok, ok. Veamos, veamos. Nelson y después de Nelson, Abril. ok. bueno, bueno, son comentarios sobre lo que comentaba, o cuál sí que sobre lo que comentaba Carrillo, sobre lo que decía de que el signo es una, cierta manera se ve como, al momento de entenderlo, pues dices, no sé, ahí está carga, no estos prejuicios, estás comprendiendo la parte de ti. Sin embargo, no sé hasta dónde pueda ser cierto eso, pues justo Dilthey, bueno, según en los ensayos que leemos, nos dice que a través de la misma comparación entre nosotros y el otro, que evidentemente el otro se exterioriza su etos con los signos, es que podemos comprendernos a nosotros mismos. Si fuera el caso, bueno, pienso yo, en los cuales al momento de concebirlo me concibo a mí, me concibo lo que soy yo, entonces no habría, entonces al otro lo concebiría como yo. Sin embargo, sé diferenciarlo, lo diferencio justo porque hay algo ahí que veo, un signo que veo diferente a mí. Y por lo tanto, si yo veo algo que es diferente a mí, entonces no estoy concibiendo eso a partir de mí mismo, porque es algo diferente a mí. No sé, bueno, porque nada más ese como que comentario. Entonces, sin embargo,
dentro de las cosas que a lo mejor comprendemos que el otro es como yo, ¿no? Habría que ver, como lo que decía el profesor, estos grados, ¿no? O sea, hasta dónde estoy comprendiendo justo eso sin salirme de ahí. Eso que pienso que es él, que a lo mejor está un grado más a como estoy yo. No sé si me voy a entender, pero bueno, nada más ese comentario. Ok, ahorita lo continuamos, Nelson. Abril. No, yo solo le quería pedir a Josué que si podía mandar el nombre en el chat. Es que no le entendí bien qué dijo. Los Ok, nombres de los artículos que mencionó, pero nada más. muchísimas gracias, José. A escribirle y pones todos los nombres Sí, para que lo puedan tener. Mira, vamos a hacer un sí. poquito de trampa. Vamos a soltar tantito a Gadamer y nos vamos a ir con otro autor que ustedes ya manejan porque son re buenos. Ya tuvieron el monográfico de Nietzsche, ¿verdad? Apenas estamos No, teniendo. apenas lo llevamos. Apenas lo están llevando muy bien. Miren, ahorita vamos a mencionar rápido a Nietzsche. Nada más un favor. Si les doy una interpretación de Nietzsche y les llega a gustar algo, tengan cuidado al momento de mandarlo con su profe, ¿no? Porque yo una vez cuando estaba estudiando en la carrera, este, tenía 2 maestros que me daban Nietzsche al mismo tiempo y para ser original, di interpretaciones cruzadas, ¿no? O sea, lo que me dijo uno se lo dije al otro y al otro al otro, y los dos prácticamente me estaban reprobando porque y sus susceptibilidades. Entonces tengan cuidado con las susceptibilidades. Ok, me avisan cuando estoy viendo el puerquito que les dibujé en una hojita. Ya se ve. Perfecto. ¿Han leído el libro o han analizado el libro sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Nietzsche? Si no, no se No. preocupen. Miren, un día que tengan tiempo, se leen 10 minutos, 15 minutos, se acaban de leer el libro. Está muy cortito y es muy sencillo de conseguir. Ok, en parte de este libro dice que en sobre verdad y mentira en sentido extramoral, dice que tenemos dos concepciones de la verdad, o dos puntos que los que podemos ver la verdad. Podemos ver una verdad, voy a poner unos nombres, podemos tener una verdad real y podemos tener una verdad tautológica, ¿ok? ¿Qué es la verdad real o qué es la verdad verdadera, si lo quieren ver así? Es entender el mundo tal cual es, sin ningún tipo de barrera. Lo que va a decir Nietzsche es que entender el mundo real o entender el mundo tal cual es nos es imposible. Para el ser humano esto no podemos comprender el mundo real. Y lo pone tan sencillo. ¿Quién de ustedes me puede decir de qué color son sus venas por dentro? O bueno, si no quieren verse tan escatológicos, ¿quién de ustedes me puede decir cuántos átomos y qué enlaces atómicos existen dentro de su cuerpo? O cómo los quarks se están manifestando. Lo que va a decir Nietzsche es que en realidad, si tratamos de ver el mundo como una realidad independientemente del ser humano, es prácticamente imposible, porque sería como una mirada de un dios. ¿Por qué es una mirada de un dios? Porque él podría ver desde lo más mínimo e ínfimo de la realidad hasta lo más macroscópico, desde galaxias, universos, hasta lo más pequeño. Si quieren ver, ni siquiera el Doctor Manhattan de Watchmen tenía una visión como tal. Es una visión demasiado potente, demasiado fuerte. Esta será la verdadera realidad. No sé si ya les comenté el cuento de Micromegas o no lo hemos visto. ¿Micromegas le suena o no le suena? Ok, voy a suponer que no. Perdón, es que estoy en el dibujito y no los veo. Ok, entonces voy a suponer que no. Nada más, ¿alguien algún sonido? Porque como se me fue el internet, no sé si tengo internet o no. Sí, Ok, gracias. sí. Miren, en el cuento de Micromegas, de Voltaire, este es un cuento de Voltaire. Ahorita regresamos con Nietzsche. Vamos a irnos a otro mini. Es como la película El Origen, un sueño dentro de otro sueño. Entonces dejamos a Nietzsche tantito y nos venimos con Voltaire. Voltaire tiene un cuento que es considerado de los primeros cuentos de ciencia ficción, que se llama Micromegas. Voltaire, perdón. Ok. En el cuento de Voltaire, lo que tenemos es a una raza de extraterrestres que van a visitar a la Tierra. Uno mide poquito, mide, digamos, el tamaño de 1000 metros. Y tiene solamente, en vez de nosotros que tenemos 5 sentidos, él tiene 50 sentidos. Su amigo ya está un poquito más grande, en vez de medir 1000 metros, mide 100.000 metros. Y en vez de tener 50 sentidos, tiene 700 sentidos. Y los dos han decidido investigar por el cosmos o investigar por todo el universo. ¿Cómo eso? ¿Qué es? Porque se dan cuenta que con sus limitados sentidos
Bueno, uno vive 200 años y otro vive 1 millón de años. Se dan cuenta que con sus limitados sentidos y el poco tiempo que tienen de vida, no van a poder comprenderlo todo. Entonces deciden viajar por el universo. Se suben a su bici, pedalean unas 3 vueltas. Bueno, no dice bici, dice saltos, pero estamos modernizando. Se suben en su bici, dan 3 vueltas y llegan al planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra, así como si ustedes agarraron un bichito del suelo, un microbio, una bacteria, así con unas mini pinzas, sacan a un sujeto de un barco. Estaba un barco aquí nadando y de repente sacan a un sujeto y lo levantan, lo sacan y lo ponen en su mano. De entre todas las profesiones que podría tener ese sujeto, ¿a qué creen que se dedicaba el buen sujeto que atraparon los extraterrestres? Era un filósofo. Entonces le preguntan al señor filósofo, oiga, ¿y usted quién es? O cuéntenos qué es. Y les dice el filósofo, pues yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. En mí se encuentran todas las virtudes y todos los talentos. Todo lo divino y lo más grande del universo está en mí. Y estos sujetos inmensos, pues les da risa y se mueren de la pena del pequeño bichito, porque con sus limitados sentidos piensa que entiende el universo. ¿Ok? Y más o menos de esto trata el cuento. Regresando aquí, la vida real, perdón, la verdadera realidad, o la verdad verdadera, sería una visión así de grande, una visión que explicara el universo en su totalidad. Y Nietzsche nos va a decir que esta no la podemos tener. Y dice que la otra verdad que podemos tener es una verdad tautológica. Recuerden, expertos de lógica, tautología es ¿qué es tautología? Ok, para que lo recuerden, una tautología no tabla de verdad era cuando todos los resultados eran verdaderos. Y aquí por tautología se refiere a una verdad que el ser humano pone de antemano para después demostrarla, así como en la lógica, porque ponemos las premisas y luego las demostramos, es una verdad tautológica. Por ejemplo, si yo agarro una vaca, palabras mías, palabras de Nietzsche, estas no son palabras mías, estas son palabras de Nietzsche. Nietzsche decía, si yo agarro una vaca o un puerquito, porque me sale un puerquito y no me sale una vaca, si yo agarro un puerquito y lo aviento detrás del matorral, yo agarro un puerco y lo aviento detrás del matorral, y después de haber aventado al puerco detrás del matorral, me paro enfrente del matorral y digo, ahí atrás hay un puerco. Y efectivamente, ¿no? Pues vengo acá caminando y me doy cuenta de que hay un puerco. Pregunta, ¿este modo de verdad que les acabo de describir tiene algo que ver con la realidad en sí o no? Vuelvo a explicar la historia. Yo tengo un puerco, es más fácil gráficamente, pero yo tengo un puerco. Lo aviento detrás de un árbol. Después me paro enfrente del árbol y les digo a todos, detrás del árbol hay un puerco. Voy y me asomo y efectivamente hay un puerco, lo encontré. Eso tiene que ver más con la realidad del mundo en sí o con mis concepciones y mis preconcepciones como ser humano. Nietzsche saber por esta segunda parte y va a decir que la verdad tautológica es una verdad que es una creación del ser humano, es una creación humana. Y como creación humana no va a tener otro valor más que el valor humano. Y quita el puerco y dice, quiten el puerco y pongan lo que ustedes quieran para poder tenerlo. Homeostasis. Homeostasis es el estado de equilibrio entre los factores internos del cuerpo. ¿Y cómo lo descubriste? Pues miré el cuerpo y vi que tenía factores de equilibrio y lo llamé así. Entonces se cierra el círculo aquí. ¿Por qué tengo todo este show de Nietzsche que le estaba comentando? Para este Dilthey, cuando estábamos trabajando a Dilthey va a mencionar o va a comentar, déjenme ponerlo en la cara, Dilthey va a mencionar o va a comentar que tenemos dos formas de acercarnos al mundo. Tenemos el entendimiento, que es el externo, y tenemos la comprensión, que es la interna. Pero si ya nos enfocamos un poco más en su obra y lo analizamos más, en un punto él va a decir que en realidad el entendimiento es una variante de la comprensión. ¿Por qué? Porque por más que yo quiera ver el mundo externo como mundo externo, en última instancia es la representación que yo tengo del mundo externo. Representación dada por mi cultura y por mis limitadas capacidades cognitivas. Por ejemplo, un bebé nace. Cuando el bebé nace y grita por primera vez, ese grito ya está condicionado por un entorno y un medio. Y todavía no sabe cómo explicarlo hasta que le dicen la palabra
estás triste, lo va a entender, pero ya fue una comprensión. Entonces, hasta dentro del acto de comprender, perdón, de entender más básico o más simple como las matemáticas, ya lleva implícita una comprensión de fondo. Sobre este mismo punto de la comprensión omnipresente y que la comprensión abarca el entendimiento, hay una cosa que no quiero que se les vaya de la mano. A pesar de todo esto, Dilthey no es relativista, ¿ok? Dilthey no es relativista, porque él va a decir, aunque parezca que todo el conocimiento depende del ser humano y que todo el ser humano es quien lo va construyendo a través de sus experiencias, no es relativista, porque va a decir que entre todas estas cosas que vemos de las percepciones, vemos que tenemos algo en común, que es la naturaleza, y por medio de la naturaleza podemos garantizar que hay un mundo externo. Este mundo externo es el signo, o bueno, puede ser significado. Entonces, el signo se presupone o se da como un presupuesto que existe, pero en realidad todo acercamiento que tengo del signo ya va a estar matizado por una comprensión. Es más o menos como lo que decía Kant. Ya ven que Kant, cuando habla del fenómeno y el nómeno y el giro copernicano de la filosofía, él nos dice que tenemos al objeto y tenemos al sujeto. Tenemos al sujeto y al objeto. Y que la filosofía previa a Kant, dice Kant, lo que hacía era analizar al objeto. Y lo que ahora va a hacer Kant es analizar cómo es que el sujeto comprenda al objeto. ¿Ok? Más o menos, bueno, y que el objeto o el nómeno, no se puede conocer per se. Nada más se le puede presuponer como un fondo oscuro del cual tenemos notas. Entonces, el signo o aquello que puedo significar, el texto, la traducción, la tablilla de cera y demás, es algo que presupongo que existe porque veo evidentemente que está ahí, pero todo acercamiento que voy a tener hacia él ya está matizado por medio de la comprensión. Carrillo pone un muy buen ejemplo ¿cómo se llama? Con el balín que estaba totalmente pulido y que por más que trataras de ver su reflejo, te ibas a terminar viendo tú, lo cual de hecho hasta da un poco de miedo. Pero aparte, además de eso, imagínense que tenemos el mundo, la cosa en sí o el signo, pero para podernos acercar a ella siempre vamos a utilizar unos guantes de cocina. Esos guantes de cocina ya es la propia concepción o la propia comprensión o entendimiento del objeto que tenemos. O en otras palabras, vamos a estar encerrados o atrapados dentro de nuestra propia comprensión. Más o menos queda un poco claro, no queda claro, ya se fueron, ya se durmieron. A mí no me queda claro cómo es posible que estemos encerrados dentro de nuestra propia comprensión y no esté pensando en el relativismo. Ah, ok. Muy bien. De hecho, es medio tramposo. Más que en relativismo, ya estaríamos pensando en algo así como, ¿cómo sería? Como intersubjetivismo. Es decir, no es que dependa todo de mí como sujeto pensante, sino que mis percepciones son muy similares a las de Nelson y a las de Abril y a las de Carrillo y a las de Brenda. Y por medio del diálogo y el consenso podemos llegar a un acuerdo de qué es lo que está pasando. Pero si yo digo el día de hoy, si yo digo el día de hoy, este libro de aquí, desaparecí, perdón. Si yo les digo, este libro de Dilthey que tengo en las manos, es un libro de poesía, y si 30 personas que están a mi lado me dicen, usted está loco, ese libro no es de poesía, ese libro trata sobre hermenéutica, ahí es donde se rompe el relativismo, porque por más que quiera, hay una realidad social que se me está imponiendo, una realidad histórica. Más o menos, bueno, es su defensa, aunque sí parece un poquito relativista. Sí, no, avanzamos, nos regresamos, ustedes digan. Sí, no, está perfecto. Muy bien, entonces sigamos en esta balsa llamada educación virtual. Excelente. El tercer punto, chicos, que vamos a analizar es el círculo hermenéutico. Él lo va a definir en la siguiente página y vamos a ir directamente a él. Hemos hablado mucho del círculo hermenéutico, vamos a ver cómo es que Dilthey lo define para sí mismo. Ya tenemos, recuerden, los elementos para la comprensión es siempre recordar que cualquier comprensión abarca una universalidad o una totalidad, que esta universalidad se da dentro de una naturaleza que nos permite la comprensión del todo, y también que tenemos que unir los conocimientos que tengamos, gramáticos, históricos, para poder llevarla a cabo, y todo eso ya lo va a conjugar en el siguiente punto, que es el círculo. Ok, miren,
Si se considera ahora la vertiente lógica, listo. Se hace valer. ¿Quién nos puede ayudar con se hace valer? ¿Alguien? Yo, Adelante. yo, Sí, sí, sí. bueno, Tú. Gracias, vale. sí. Se hace valer aquí la dificultad central de toda técnica interpretativa, partiendo de las palabras singulares y sus combinaciones, debe comprenderse la totalidad de una obra y, sin embargo, la plena comprensión de lo singular debe presuponer ya la del todo. Este círculo se repite en la relación de cada obra singular con respecto a la índole espiritual y la evolución de su autor, y retoma igualmente en la relación de esta obra singular con su género literario. Esta dificultad la resolvió prácticamente Schleiermacher de un modo bellísimo en la introducción de la República Platónica y en los apuntes de sus lecciones exegéticas. He encontrado otros ejemplos del mismo proceder. Continúa. Sí. Comenzaba Ajá. Comenzaba con una sinopsis de la articulación comparable a una lectura fugaz. Abarcaba luego, tambaleando la conexión, tanteando la conexión completa. Aclaraba las dificultades y se detenía reflexivamente en todos aquellos pasajes que ofrecían un... Ay, no se ve bien. Ok, déjame ver. En interpretación. En la composición. Ok, sí, en la convención. Solo entonces daba comienzo a la interpretación propiamente dicha. Desde un punto de vista teórico, tropezamos aquí con los límites de toda interpretación. Esta siempre lleva a cabo su tarea únicamente hasta un cierto grado, de modo que todo comprender permanece siempre relativo y nunca puede ser consumado. Individuo es inefable. Muchas gracias. De entrada, ¿se dan cuenta cómo el autor no la deja fácil? O sea, me acaban de preguntar, ¿y cómo eso no cae en relativismo? Y uno trata de explicar por qué no es relativista y luego llega Dilthey y dice, no, sí es relativismo. Pero bueno, vamos a ver, ¿a qué se refiere este punto o a qué se refiere este apartado? ¿Cómo es que se lleva a cabo el proceso de la comprensión y qué relación tiene con el círculo hermenéutico? Piensen. Él pone un ejemplo con la República de Platón. Como ya nos había dicho bien Carrillo, Schleiermacher se va a dedicar a traducir por primera vez al alemán, creo que por primera vez al alemán, toda la obra de Platón. ¿Cuál era el método para poder entender a Platón? ¿O cuál es el acercamiento? ¿Y qué relación tiene con el círculo? Miren, les voy a ir dibujando un círculo para que lo vayan viendo. Yo te vamos a poner algunos ejemplos. Pero ya se está compartiendo el rayón de apunte que está ahí. ¿Este? Sí. Perfecto. Sí. Cambiamos de hoja y nos vamos a la hoja número 5. Dilthey va a considerar o va a comprender que todo acto de la interpretación que hagamos o todo acto de comprensión siempre va a partir de un punto dado que ya tiene una cultura, una historia, una comprensión. Vamos, no es que ustedes lleguen al mundo como una tabula rasa. Siempre que se van a acercar a un tema o a algún punto, ya tienen una comprensión de la realidad. Desde esa comprensión de la realidad, ustedes van a acercarse a la obra. Y dentro de acercarse a la obra, lo pueden hacer desde muchas formas, ¿no? Lo pueden hacer desde la forma más sencilla, que es agarrar el libro y leerlo. Pero eso los va a dejar incompleto. Lo que sugiere este Dilthey es que primero analicen el contexto del autor, que analicen el contexto de la obra, que analicen las partes, que traten de encontrar la máxima cantidad de información. Y con esta máxima cantidad de información, vamos a cerrar un círculo de comprensión en el cual ustedes ya van a comprender un poco mejor la obra de lo que lo comprendían al principio. Pero cuando ustedes terminan de hacer este círculo de comprensión, se puede volver a abrir y pueden volverlo a comprender de otra forma. Es como cuando ustedes releen una novela, la leyeron a los 15 años, ustedes leyeron a los 15 años 100 años de soledad. Y cuando tenían 15 años, dentro de esa lectura dijeron, pues estaba padre porque había hielo, y luego había niños con cola de cochino, y el señor de los espejos, y las escaleras, y cuando olvidaron los nombres de todas las cosas, se los tuvieron que poner con papelitos. Y después la leen cuando tienen 70 años,
cuando ya se les murió la mayoría de las personas que conocen, dicen, no, pues que ese libro trata del dolor, trata de la muerte, trata de no estar satisfechos con la vida. ¿Por qué? Porque aunque el texto o el signo sigue siendo el mismo, el sujeto que comprende ya no va a ser igual o ya no va a ser la misma persona. Entonces, todo proceso de comprensión, y esto es muy importante que lo tengan presente, para Dilthey todo proceso de comprensión es históricamente válido. ¿Se puede alcanzar una universalidad de la comprensión? Sí, pero esa universalidad es históricamente válida. Es decir, dentro de 50 o 100 años hay que volver a hacer una recomprensión o una reestructuración de qué es lo que está pasando. Y continuamente ustedes van reescribiendo la vida. Vamos a ver. ¿Qué importancia tiene este punto de creer que no somos neutros, sino que tenemos todo un contexto que ya nos determina para entender algo? Esto nos permite ver el mundo desde otra perspectiva y desde otra modalidad. Vamos a ponerles un ejemplo. Supongamos que ustedes ya dan clases, ¿ok? Supongamos que ya dan clases, ya son profesores y todo padre, en la preparatoria, en una prepa. Un buen día, un alumno, un alumno se salta a la clase de matemáticas y se mete a su clase y se queda platicando con nuestros compañeros dentro de su clase. Y llegan, bueno, ya llegan, les ponen reportes en todo el show y demás. La pregunta es, ¿por qué el chico se metió a su clase? Porque tenía un amigo ahí. ¿Ok? De entrada ya llevas un punto de entrada bastante bueno. Les cuento, este es un estudio de caso. Estudio de caso es una palabra elegante para decir andar de chismoso. Este es un estudio de caso de algo que sí pasó. En un salón de clases mío llegó un alumno, se metió, se escondió y se quedó platicando con esos compañeritos mientras tomaba la clase. La escuela me pidió que le pusiera reporte, le pusimos reporte y demás. Cuando llega a pasar algo así con otro alumno en otra materia, el profesor se mega enoja, hace un mega berrinche y prácticamente quiere que expulsen al alumno y lo corran. ¿Por qué? Les voy a explicar, vamos a tratar de comprender ese tipo de mentalidad y ahorita vamos a ver qué es lo que podemos hacer y vamos a juntarlo con lo que dice Abril. Miren, la comprensión siempre es contextualizada, les decía, y parte de un sujeto determinado, que es el sujeto vivo que va a analizar la obra, que son ustedes. Un profesor, en este caso, aquí lo tenemos de entrada, él tiene los siguientes prejuicios. Él considera que los alumnos se burlan de él. ¿Ok? El profesor considera que los alumnos se burlan de él. El profesor considera que su clase es lo más importante del mundo. El profesor considera que si se descuida a los alumnos, lo van a golpear. Lo van a golpear, ¿ok? Esta es una pequeña concepción de lo que tiene el profesor en mente. Después de esto se presenta el texto de la situación. Un chico sale de su salón y se mete a platicar con otro dentro de ahí. ¿Ok? Si no tenemos la concepción del círculo hermenéutico y de todo este proceso, lo que pudo haber dicho el profesor primero es negar esto. Él finge que nada de esto existe, ¿ok? Entonces lo que va a decir el profesor es, yo objetiva y neutramente lo que vi, déjenme ver, creo que alguien se metió. Sí. Ay, no, ay Dios, perdón, perdón, rechacé a Jordi, ok, perdón, ahorita respondemos con la clase, déjenme decirle a Jordi que se meta. Jordi, perdón, entra, me equivoqué. Ok, Fíjate, te la aviso. gracias. Regresando, entonces, si el profesor considera que parte de una posición neutra, de una posición vacía en la que nada de esto importa, él va a decir, yo estaba actuando objetivamente. Después de que estaba actuando objetivamente, lo que dice es, se metió un alumno a mi salón de clases. Objetivamente se metió porque se está burlando de mí, me quiere golpear, y como mi clase es lo más importante, quiere decir que no le interesa ni lo más importante. Entonces lo voy a regañar, le voy a poner un reporte, le voy a hacer de mil cosas. Lo que diría Dilthey es, tranca palanca, vamos a reconstruir el mismo evento desde otra postura. De entrada, antes de analizar el texto, analízate a ti mismo como texto o como sujeto que interpreta. Y ya te das cuenta y dices, bueno, pues yo soy una persona que de baja autoestima, que piensa que todo el mundo se burla de él. También soy una persona temerosa que piensa que lo van a golpear. Y también soy una persona soberbia que piensa que
lo más importante del mundo es su clase. Ahora, ya que tienes una concepción previa de cómo eres tú, te pones a analizar al alumno y dices, ok, ¿por qué este alumno se voló la clase? Lo primero que puedes ver es que se voló la clase, uno, para estar con su amigo. Ese es un punto importante, para estar con su amigo. Entonces, en ningún momento la interpretación implicaba, ya regresó Jordi. Un segundo. En ningún momento la interpretación implicaba, en ningún momento la interpretación implicaba que el alumno se sintiera superior al maestro, que se estuviera burlando. Él partía de un presupuesto totalmente diferente, que es, no voy a entrar a mi clase a la otra, que si es la aburrida, y me voy a meter en esta clase para estar con mi amigo. Otro presupuesto que tiene el alumno es, el profesor es buena onda y no me va a correr. Entonces, si lo vemos desde este mundo, desde el mundo de la comprensión, partiendo de mi comprensión y buscar la comprensión del otro, podemos entender más cosas que si lo vemos así. Si lo vemos ciegamente, es decir, partiendo del lado supuestamente objetivo y cree que el ser humano es neutro y podemos analizar el objeto tal cual, caemos en muchos presupuestos que van a destruir nuestra propia interpretación. Entonces, antes de poder analizar el exterior, es necesario analizar el interior. O conózcanse ustedes mismos. Hola Jordi, perdón por no haberte dejado pasar, fue error. Ok, creo que está Jordi por ahí. Sí. Aquí vamos a hacer un viraje. Les había pedido que leyeran El Quijote de Menard. Si tuvieran que hacer un resumen del Quijote de Menard, si conocen a te lo resumo así nomás, es un perfecto símbolo, si no busquen y veanlo, te lo resumo así nomás. Pero bueno, hoy, te lo resumo así nomás, El Quijote de Menard. ¿Qué nos puede decir, por favor? ¿Cuál es su interpretación? O bueno, ¿de qué trata El Quijote de Menard? Creo que Edson levantó la mano conmigo. Pues, Entonces, según yo entendí, bueno, sí, ¿quién? sí, tú, anda. ¿Ah, yo? Sí. Bueno, según yo entendí, bueno, que creo que es Borges el que está platicando justo cómo Menard hizo propio Quijote y que dice que muchas veces, bueno, que había personas que, ¿cómo se llama? Que le hacían, bueno, varias críticas que no eran correctas porque Menard, o sea, había, bueno, él escribía ciertos capítulos según del Quijote, pero los explicaba no a partir, según lo que entendí, de su contexto del Quijote. Y justo él dice que, porque es que no pues por eso que, por ejemplo, Menard no hizo una autobiografía, ni un prólogo, nada de eso, ¿no? Porque según Menard la intención era leer el Quijote a partir del mismo, de donde estaba el mismo, de su contexto, ¿no? Y que justo ese método, ¿cómo lo dijo? Método en el cual, bueno, tienen el ver los textos así como que pueden adaptarse a, ¿cómo se llama? Al mundo actual, ¿no? Y que justo eso era lo rico, ¿no? De ver los textos así, algo así. Muy bien, Nelson, muy bien. ¿Algún acercamiento a El Quijote de Menard? ¿Cómo? Ajá, ¿alguien tiene algún otro resumen que nos quiera dar del Quijote de Menard? Ok. Vamos a ver rápido un resumen del Quijote de Menard. Como muchas de las obras de Borges, parte él narrando las historias que pasan según a sus amigos y demás. Eso ahorita no nos importa, lo que nos importa es el Quijote de Menard. Menard dijo que le gustaba el Quijote y él quería hacer su propio Quijote moderno, para lo cual trató de hacer tres cosas. La primera de ellas fue tratar de analizar la biografía del autor y demás, pero eso se le pareció corto. Lo segundo que trató de hacer, y esto es un poquito más complejo, él trató de vivir como un hombre de el siglo en el cual vivió el Manco de Lepanto. ¿Sí? Recuerden que era Manco de Lepanto porque perdió la manita, ¿va? Ok, entonces el Manco de Lepanto trataba de vivir en la época que él vivió para tratar de poder escribir el Quijote tal cual él lo vio. Pero eso también le parece corto. Entonces decide hacer el acto más grande y más incomprensible de todos, que es escribir el Quijote letra por letra, palabra por palabra, pero desde una comprensión, pero desde una comprensión contemporánea, desde una comprensión actual. Y en realidad lo que está haciendo Borges con esto es un juego para explicarnos el círculo hermenéutico. Miren, les pongo el Quijote de Menard. Vamos a leer un cachito para que les quede un poquito más claro. Ok, PDF. Menard, autor del Quijote. Sí, él lo que dice es,
Tratar de vivir como un hombre del siglo de Cervantes es un acto fácil, hasta cierto punto, con dificultades técnicas, pero fácil. Lo difícil es tratar de escribir el Quijote como si lo hubiera escrito él, como si lo hubiera escrito Menard y no alguien más. Ok, este es un ensayo sobre el Quijote de Menard, no es el Quijote. Deme un segundo, deme un segundo. Creo que es este. El método inicial, me imagino. Ok. No. Favor enorme. Los que tengan acceso a computadora en estos momentos, traten de buscar el cuento de Menard, porque ahorita me están saliendo por alguna razón puros ensayos sobre él. Pierre, Pierre Menard, autor del Quijote, PDF, el libro. Aquí está en ficciones, efectivamente. Okay. La obra visible, dejado esto listo. Bueno, ya. Desesperación mil. Dame un segundo. No, no está. Se los voy a contar, más fácil. Y ustedes me van a ayudar a ver cuál es el método que hace. Ya lo leyeron. Si no lo leyeron, porfa, léanlo. ¿Cómo lo vamos a leer si no está en la web, profesor? Está en el libro Ficciones, ahí lo pueden encontrar. Si no, está narrado por muchos autores en YouTube, lo pueden obtener fácilmente. Lo que dice el autor es algo así. Borges dice, mi amigo reconstruyó el Quijote desde cero y lo hizo de una manera excelente. Donde Cervantes puso en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, que representaba el ambiente caballeresco, burlesco de la época y los problemas que estaba pasando Castilla en ese momento, mi amigo escribió, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, lo cual le da una nueva significación histórica, ya partiendo desde el siglo XX y los problemas que hemos tenido con la Primera y Segunda Guerra Mundial y demás. Cada palabra literal es la misma. Lo que cambió fue la comprensión del evento para poder explicar el mundo. ¿Qué es lo que hace la hermenéutica? Y la hermenéutica lo que también va a hacer desde Dilthey, es decir, lo importante es que tú resignifiques y comprendas el mundo desde tu percepción. Si lo logras hacer, vas a poder descifrar casi cualquier texto. Para esto les había dejado una tarea, no sé si la recuerdan. ¿O alguien la pudo hacer? Lo de las biografías y demás. Muy bien. Sí. Alguien que nos comparta qué biografía hizo. Miren, no tengo brazos. Qué loco. Okay. Díganme. O bueno, sí recuerdan cuál era la tarea, ¿no? Que era un personaje histórico, un personaje literario, creo, y un personaje que conocieran. Vamos con el personaje que ustedes conocieran. ¿Lo lograron hacer o no lo lograron hacer? Si no lo lograron hacer, no se preocupen, lo que les falta es práctica y un poquito de tiempo. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Vuelvan a tratar de hacer la tarea. Recuerden que la pueden entregar hasta el domingo. Sigan tratando de hacer, pero lo primero, traten de rastrear a la persona que van a analizar. Yo voy a poner uno de mis amigos nada más por poner cualquier cosa, o pueden hacer con alumnos es divertidísimo, pero agarran una persona, vean qué es lo que piensa y qué es lo que le motiva desde afuera, y piensen, si yo fuera él, ¿qué es lo que actuaría? Traten de encontrar gramaticalmente cuál es el lenguaje que él utiliza para los problemas, cuál es la forma que él utiliza. Después de eso van a lograr hacer dos cosas. La primera es encontrar los botones de la persona y la segunda es poder actuar conforme a la persona. Por ejemplo, ¿qué es un botón? Un botón de la persona, ese es el término propio, no lo vayan a meter con Dilthey ni con nadie. Un botón de la persona. Son detonantes psicológicos que tiene cada ser humano que si los encuentras, haces que hagan cosas divertidas las personas. Por ejemplo, váyanse con un filósofo analítico y mencionen la palabra Heidegger. Automáticamente ese es un botón, ese es, les da como cosita. O, por ejemplo, vayan ustedes con un nutriólogo, y depende, ¿no? Pero vayan analizando al nutriólogo, se dan cuenta que se dedicó, ¿por qué estudió nutriología? Pudo haber sido porque tenía problemas de sobrepeso y lo superó. O puede ser porque en realidad siempre le interesó, tenía un trauma familiar. Analicen la historia de la persona.
Después de que analicen la historia de la persona, traten de ver qué vocabulario utiliza. El vocabulario que utiliza les va a ayudar muchas pistas de cómo puede actuar la persona. Después de eso, traten de encontrar sus pequeños botones. Por ejemplo, van con un nutriólogo y dentro, aparte de ser un nutriólogo que le gustan muchas cosas, también le gusta el Feng Shui y demás, ¿no? Entonces, cuando ustedes están tomando consulta con él, de repente le dicen, ah, sí, sí, es cierto. Pero yo vi en el Feng Shui, o mi horóscopo me dijo que quería como un pastelito diario. Y ahí él va a tener una crisis existencial. Porque va a decir, por una parte tengo que dar mi receta como, como nutriólogo, y por otra parte tengo que creer en mis cosas y lo van moviendo. El tercer punto, que es como lo que haría Menard, es tratar de pensar o vivir como lo haría el autor. Y para eso, traten de escribir ustedes cómo lo harían. O inclusive traten de utilizar sus palabras. Cuando dan clases lo terminan haciendo, porque repiten tantas veces los mismos temas y las reacciones, que de repente ya están dando clase y de repente un alumno les dice, oiga, profesor, pero es que eso, ¿para qué me va a servir para la vida cuando están viendo lógica matemática, no? Búsquenle una explicación. Sí, hay muchas explicaciones de por qué sirve la lógica, pero en lo que les encuentran una explicación, díganle, están en el tema y dicen, no, pues estamos dando el tema, y sé que tú vas a decir que qué sentido va a haber para la vida. Y él dice, ay, ay, ¿cómo supo que era yo? Pero es porque ya lo comprenden, ya tienen un poquito de empatía. Ok, último, ya regresamos al texto, porque ya nos estamos desviando mucho hacia los ejercicios, los cuales sí los quiero revisar, por favor, para que sí los hagan. Sus alumnos, chicos, cuando ustedes lleguen a tener alumnos, sus alumnos los van a comprender a tal grado que van a encontrar mil y un formas de perder clase. Y lo sé porque ustedes lo hacen. Por ejemplo, si un día están aburridos de la clase, bueno, cuando existía el mundo, cuando existía la realidad, ahorita nada más se desaparece en ella, pero cuando existía la realidad y tenían que estar en un salón de clases y no querían hablar del tema de la clase, le encontraban un botón al profesor y decían, bueno, al profesor le gusta mucho hablar de su perro. Entonces llegaba y le decían, oiga, profe, ¿y el perro? O al profesor le gusta mucho hablar de la tesis y le preguntaron, oiga, profe, ¿y la tesis? Y se pone a hablar de eso. Pero el círculo hermenéutico se refiere a esto, se refiere al acto mismo de la comprensión que implica tanto al sujeto que conoce como al tema, pero al mismo tiempo se van autocompletando y cerrando los círculos. El quinto punto para acabar con esto, y es con el que vamos a cerrar, y se hila mucho con lo que estábamos viendo, es comprender al autor comprender al autor mejor de lo que él se comprende. Ya nos había dado una idea Carrillo sobre esto, pero ¿cómo es que yo puedo comprender mejor a Platón que a Platón mismo? Por dos cosas. La primera de ellas, que yo puedo ver su obra desde otra perspectiva, desde la perspectiva del tercero, y analizarla desde una objetividad un poquito más grande o sistematizar. Y segunda, desde el momento que surgió Platón hasta la época, ha habido millones de estudios que tratan sobre Platón. Y si yo los estudio, puedo tener millones de miradas nuevas que lo analizan y comprender un poquito mejor al autor. Sobre esto, les voy a adelantar algo que eso ya es un poquito más gadameriano, pero necesito que lo vayan contemplando porque se une con esto. Ok, miren, les comparto pantalla. Me avisan cuando esté compartiendo, por favor. Ya se ve. Perfecto, miren, cuando hablamos de la comprensión que está implicando al ser humano vivo, o al ser humano que está pensando, o al ser humano que está llevando a cabo, podemos tener una serie de problemas. Y ya los ha manejado Dilty, vamos a refinarlos un poquito. Uno es la interpretación laxa, o sea, interpretar por interpretar. Una es la interpretación laxa, que es interpretar por interpretar. Y otro problema que podemos tener. Ay, hace rato estaba buscando ese botón. Ok, y otro problema que podemos tener es una interpretación no actualizada. Ustedes, en el grupo, ¿qué hay más? ¿Analíticos o continentales? Sé que es como segmentar a personas por tono de piel, pero en el grupo, ¿qué hay más? ¿Analíticos, continentales, estetas, fenomenólogos, filósofos de la liberación, filósofos del relajo?
¿Qué más hay? Bueno, supongamos que todos son filósofos analíticos o pragmáticos. ¿Quién podría decirnos un concepto de que es de la última? Muy bien, muy bien. Los tenemos a luz que es analítica pragmática. Excelente. Denme, por favor, una definición de qué es la analítica. Sí, a mí también eso me parece una buena descripción de lo que es la analítica. No, de hecho, esa es una pésima descripción de la analítica. ¿Qué es la analítica? Lo inefable. No, a ver, si ustedes les preguntan así, defíneme qué es analítica, ¿ustedes qué dirían? Ok, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vamos a poner otro ejemplo. Quitamos la analítica del medio y ahora les pregunto a ustedes. ah, bueno, vamos a quedarnos con la analítica. Les pregunto a ustedes, ¿qué es la filosofía analítica? Y si ustedes tienen el concepto, digamos, decimos, la filosofía analítica es aquella que ve que los problemas de la filosofía solamente son el lenguaje y se nutre del positivismo lógico. Ejemplo, ¿qué problema tenemos con esa descripción que les acabo de dar? El problema que tenemos con esa pequeña descripción que les acabo de dar es que la interpretación no está actualizada. La interpretación que les estoy dando podría funcionar en 1950, 1960, pero desde entonces la analítica ha ido por otros derroteros y ha ido por otros caminos. Entonces tenemos que tener una interpretación actualizada para saber de qué es de lo que se está hablando o de qué es lo que se está trabajando en un tema. Porque si no es como si ustedes van a ir a una fiesta con un traje viejo. Entonces la comprensión parte de una interpretación actualizada. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de qué es la célula, no me voy a ir no me voy a ir al texto de Demócrito en el cual explica qué es la célula, no, perdón, el átomo. Si yo quiero explicar qué es el átomo, no me voy a ir al texto de Demócrito de qué es el átomo. Quizás lo puedo retomar, pero aparte de eso necesito ver los avances de la física actual. Entonces, toda interpretación tiene que estar actualizada. ¿Por qué? Porque si no estás actualizado en la interpretación, estás fuera de tu tradición y dentro del círculo hermenéutico estás desfasado. Por ejemplo, díganme ustedes de qué va a tratar su tesis. Tema random. ¿De qué va a tratar? ¿O no van a decir? Yo, Díganos, ok. No, díganos. tú, Nelson. No, 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 tú, adelante, adelante. Nelson ya habló mucho y creo que no quiere Ah, hablar. de tema raro o en realidad mi tesis. Pues yo estaba pensando en el tema cognoscible de los animales. Ok, ok, me gusta, me gusta, me gusta. Es decir, ok, ok, vamos a dejarlo así. Si vamos a hablar sobre las capacidades cognitivas, ¿sí es capacidades cognitivas de los animales o hacia dónde va? Ok. Si voy a hablar sobre las capacidades cognitivas de los animales para una tesis de filosofía, ¿qué es lo que tendría que buscar mínimamente? Mínimo, 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 si voy a hablar sobre el efecto cognitivo o cómo conocen los animales comprenden, mínimo tengo que meterme a tesis UNAM, así lo ponen, tesis UNAM, y ponen Ajá. tesis que hablen sobre el acto de bueno, sobre la cognición de los animales. También tienen que buscar los análisis que ha habido en física, en biología y en otras ciencias para entenderlo. ¿Por qué? Porque si tú vas a poner, que sé que no es tu caso, Jordi, sé que para nada es tu caso, pero si tú vas a poner el análisis de los animales en su labor cognitiva y vas a agarrar para eso lo que escribió este Galeno en la Edad Media, para nada te van a pelar. ¿Ok? Entonces, toda tradición tiene que estar actualizada. Imagínense que ustedes van a hacer su tesis de filosofía y dicen, no, ¿qué creen? Acabo de descubrir algo y es bien importante. Dicen, ¿qué? Que en realidad hay que tomar los prejuicios y hay que tomar el conocimiento previo para la comprensión. Lo único que te van a decir, estás desfasado, eres un burrito en la comprensión. Ok, y el segundo factor que les digo que tienen que tener en cuenta es evitar la interpretación libre. ¿Qué es la interpretación libre? La interpretación libre es aquella que ya perdió cualquier fundamento, así como cuando Bob Esponja se vuelve loco, que dicen, Esponja, enloqueciste, ¿ok? La interpretación libre es aquella que ya perdió todo fundamento y ahora solamente va a interpretar aquella locura que se le ocurrió al ser humano en la cabeza. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ustedes van por la calle con su amigo y su amigo los avienta a un carro.
¿Ustedes pueden interpretar que su amigo los quería matar? Pues sí, ¿no? Es una interpretación adecuada, conforme a los eventos que estén teniendo, es una interpretación correcta. Ahora, ustedes van caminando con su amigo por la calle. A su amigo un perro le muerde la pierna, eso hace que se caiga, se le rueda una moneda, ustedes pisan la moneda, se caen y se rompen la pierna. ¿Pueden interpretar que su amigo quería romperles la pierna? No. No. O ustedes pueden hacerlo mentalmente y lo pueden decir, no, es que él me odia, entonces entrenó un perro y como entrenó un perro para morderme la pierna, con el objetivo de caerse y practicó en su casa tirar la moneda para que yo la pisara y me cayera. Pueden creerlo, pero en el acto de comprensión esa es una interpretación libre, ya no tienes un fundamento en la tradición y en la prueba natural y común que tenemos todos y en los textos mismos, en los signos mismos, para dar esa interpretación. Entonces, si tú vas a una interpretación muy aventurada, muy loca, que parte de ti, mínimo ten evidencia física, como diría Nelson, ten signos que demuestren que lo que estás diciendo tiene un sentido, ten evidencia contextual histórica que te respalde, y también ten pruebas lógicas que te vayan a garantizar ese tipo de movimiento. No le estoy diciendo que no puedan decir que, si ustedes ponen Platón era un maestro yogi, no le estoy diciendo que no lo puedan hacer, pero si lo van a hacer, mínimo van a necesitar tener pruebas de que tuvo vínculos con Oriente, de que tuvo prácticas del yoga, de que tuvo bla, 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 para que sea una interpretación válida, si no nada más es una locura que se les ocurrió y que está buena para un video de Dross, pero hasta ahí. Ok, miren chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos quedan 13 minutos. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? No, ninguna. ¿No? Yo, Dinos, lo dinos, Diana. siento. No te preocupes. ¿Qué pasaría si todas las condiciones favorecieran para que se interpretara algo que no es así? Ok, te entiendo. Sí, digamos que todo te indica que es así, pero que en el fondo Exacto. no lo es. Ujú. Pues lamentablemente caeríamos en un error y hasta que alguien encontrara una nueva prueba de podernos sacar, saldríamos. Por ejemplo, esto es muy cierto, pero miren, me voy a tener que ir al lado del derecho porque es más fácil explicarlo desde allá. Hay un caso esto es un caso real, de una persona que fue encarcelada porque mató a su mejor amigo porque tuvo relaciones íntimas con su esposa. Entonces él le disparó, el sujeto cayó al suelo, se murió, escondió el cuerpo del asesino y todas las pruebas indicaban a que lo habían matado y lo metieron 20 añitos a la cárcel. Después de los 15 años, porque se leó por buena conducta, va a un bar a comer con sus amigos y de repente el maldito, el que según mató, está ahí parado, platicando. Todas las pruebas indicaban a que en realidad él había muerto. Todo lo indicaba, la verdad histórica, como se le llama en derecho, la verdad histórica, indicaba que había sido así. El tiempo, si llega a haber un despeje y el tiempo demuestra que no es así, pues hay que hacer algo. Lo que hizo el sujeto, para no dejarlos con la duda, lo que hizo el sujeto fue sacar la pistola y mató al sujeto ahí. Y luego fue a la comisaría y les dijo, miren, yo maté a ese sujeto, pero también lo maté hace 20 años, entonces no me pueden encarcelar. Y de hecho no lo encarcelaron, lo dejaron libre porque ya había pagado la pena por matar. Pero no es historia real, de hecho es bien interesante. Pero lo que dice Diana, si debe haber todas las pruebas de que algo es así y en el fondo no lo es, pueden pasar dos cosas, o que históricamente se revele que hubo un error y se reconstruya, o que ya quede así. Y si ya queda así, el problema es si ya queda así, ¿cómo sabías que en el fondo era de otra forma si no hay ninguna prueba que te lo garantice? Yo te entiendo, por ejemplo, Diana puede decir, o cualquiera de nosotros puede decir, como en 1984 de Orwell, ¿no? Cambiamos todas las pruebas, toda la realidad para que amole. Si no tienes pruebas, vas a quedar atrapado ahí. Somos como insectos en una jaula. Es muy triste. Gracias, Diana, por dejarnos tristes al final de la clase. Muy bien. Perdón. No, no te preocupes. Bien, chicos, si ya no hay más dudas, más preguntas, me despido de ustedes. Tengan una bonita tarde. Si estás viendo esta distancia, te voy a subir la clase. Si no la estás viendo el día que quedé de subirla, o sea, mañana, te pido una disculpa, pero voy a encontrar un pretexto y te lo voy a mandar en un foro. Ok, cuídense mucho, chicos. Tengan bonita tarde. Gracias. Hasta luego, profesor, igualmente. Bye, bye. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Bye. Bye.
Abril o Dali, ¿siguen ahí? Ok. Bueno, chicos, ya acabó la clase, me quedé para dar la escena postcréditos y creo que la escena postcréditos del video quedó que Abril y Odali se fueron y no nos avisaron antes.